Emúes contra humanos. ¿Quién ganaría esa batalla? Esta es una pregunta que ya no necesitamos hacernos, porque conocemos la respuesta. En 1932, alrededor de 20.000 emúes se enfrentaron al ejército australiano en una confrontación que pasaría a la historia como la infame Guerra del Emú. El resultado: una gloria eterna para estas aves que demostraron ser mucho más difíciles de combatir de lo que nadie imaginó. Hoy, en Mundo Enfrentado, exploraremos esta insólita guerra, un episodio único que combina la naturaleza, la política y la supervivencia en un curioso conflicto. La Guerra del Emú de 1932 es, sin duda, uno de los momentos más gloriosos en la historia militar de las aves. Una multitud caótica de decenas de miles de aves no voladoras se enfrentó a veteranos de guerra experimentados, soldados que habían combatido en las duras batallas de la Primera Guerra Mundial. Lo que empezó como una simple operación para controlar a una plaga agrícola terminó en una guerra de desgaste que concluyó con una inesperada retirada humana. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Para entender este evento, debemos remontarnos al periodo anterior al conflicto. Los emúes y sus ancestros han habitado Australia durante millones de años, adaptándose a su entorno hostil y cambiando junto a la fauna del continente. Estas aves no voladoras están distribuidas por todo el país, pero es en Australia Occidental donde se congregan en grandes grupos, especialmente durante la temporada de cría, cuando migran desde el árido interior hacia la costa en busca de alimento y agua. Los emúes son unas de las aves más grandes del planeta. Pueden alcanzar casi 2 metros de altura y pesar hasta 70 kilogramos, lo que los convierte en la tercera especie aviaria más alta, solo detrás de las 2 especies de avestruz africanas. Además, son la quinta ave más pesada del mundo, después de los avestruces y los casuarios del norte y sur, aves que también habitan en Australia. Estas dimensiones imponentes les confieren una fuerza y resistencia impresionantes, fundamentales para entender cómo lograron enfrentar a un ejército moderno. En cuanto a los humanos, Australia Occidental había sido habitada durante decenas de miles de años por pueblos indígenas. Sin embargo, a principios del siglo XX, la región experimentó un crecimiento demográfico explosivo. Esto se debió en gran parte a la construcción de nuevas líneas ferroviarias que conectaron la zona con el resto del país, facilitando el comercio y la migración. La población pasó de apenas 40.000 habitantes en 1890 a más de 400.000 en 1930, lo que impulsó el desarrollo agrícola, especialmente en la producción de trigo. El cultivo de trigo se convirtió en una de las principales actividades económicas de Australia Occidental, con la mayor parte de la producción destinada a la exportación. Sin embargo, la llegada de la Gran Depresión en 1929 provocó un colapso en los mercados mundiales, haciendo que la demanda por el trigo se desplomara. Los agricultores enfrentaron una crisis económica sin precedentes, con ingresos en picada y sin el apoyo suficiente por parte del gobierno para sostener sus actividades. Para empeorar la situación, una sequía prolongada obligó a millones de emúes a migrar en grandes números, buscando agua y alimento. El problema fue que sus rutas migratorias cruzaban justo por los campos de trigo que los agricultores intentaban proteger. Al ver estos vastos campos repletos de alimento fácil y fuentes de agua, los emúes simplemente decidieron asentarse en ellos en lugar de continuar con su migración tradicional. Es importante destacar que los emúes, como muchas aves migratorias, dependen de patrones muy específicos para sus desplazamientos. Cuando se alteran, ya sea por cambios en el ambiente o la intervención humana, su comportamiento puede volverse impredecible. En este caso, la abundancia de comida y agua en los campos agrícolas actuó como un imán que rompió con sus costumbres migratorias, haciendo que invadieran las propiedades privadas. Los emúes comenzaron a invadir las granjas, consumiendo grandes cantidades de trigo y causando estragos en la infraestructura agrícola. Estos animales tienen un corazón sorprendentemente grande para su tamaño, lo que simboliza su gran resistencia y energía. La enorme bandada de 20.000 emúes arrasó con las cosechas, pisoteando las plantas y derribando cercas con su gran fuerza.
Una de las razones por las que causaron tanto daño es que los emúes nunca se saltan el día de piernas. Su potente musculatura les permitía fácilmente derribar las vallas y abrirse paso hacia los cultivos. Esto generó un efecto dominó, pues con las cercas rotas, otros animales como conejos y depredadores entraron en las granjas, agravando la destrucción y dejando a los agricultores al borde de la desesperación. Muchos de estos agricultores eran veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían recibido tierras como recompensa por sus servicios. Sin embargo, la crisis económica mundial y la devastación causada por los emúes los pusieron en una situación desesperada. Sin subsidios ni ayudas estatales suficientes, necesitaban encontrar una solución efectiva y rápida para salvar sus tierras. Su idea fue bastante directa: usar ametralladoras. La lógica parecía simple. Si las ametralladoras habían sido herramientas clave para derrotar a ejércitos enemigos en la guerra, ¿por qué no usarlas contra estas enormes aves que destruían los cultivos? Con esta esperanza, los agricultores solicitaron ayuda al gobierno federal, pidiendo el despliegue de especialistas en ametralladoras para controlar la plaga de emúes. Ellos mismos se comprometieron a costear la comida, las balas y el alojamiento de los soldados, mientras que el gobierno estatal de Australia Occidental cubriría los gastos de transporte. Para el gobierno federal, esta petición representaba una oportunidad de realizar práctica de tiro real sin costo alguno. Así que los soldados, equipados con ametralladoras Lewis y todo lo necesario, se dirigieron a los campos afectados, preparados para librar batalla contra estas aves. Pero lo que encontraron no fue un enemigo fácil. Los emúes habían evolucionado durante millones de años en un entorno hostil, rodeados de depredadores feroces y animales peligrosos como el megalania, un lagarto gigante de 7 metros, el tilacóleo, conocido como el león marsupial, el rápido cocodrilo quincana y el constrictor guanambi. No solo sobrevivieron a estos peligros, sino que desarrollaron estrategias de defensa y una resistencia extraordinaria. Su método para enfrentar amenazas era sencillo. Cuando un peligro se acercaba, simplemente corrían y se dispersaban rápidamente, usando su velocidad y agilidad para evitar ser alcanzados. Como dijo el poeta Oversimplified, cuando se acercan, nosotros corremos. Esta táctica, simple pero efectiva, pondría a prueba la paciencia y habilidades de los soldados. La primera batalla tuvo lugar en noviembre de 1932. Un grupo de aproximadamente 50 emúes fue localizado y atacado con las ametralladoras. Pero las aves se dispersaron en segundos, saliendo del rango de fuego. Solo unos pocos fueron alcanzados, mientras el ejército desperdiciaba cientos de balas. La primera ronda fue una clara victoria para las aves. Durante las siguientes semanas, el ejército mantuvo la misma estrategia, intentando atacar a grupos de emúes con sus armas pesadas. Pero los emúes se adaptaron rápidamente. Usaron su conocimiento del terreno, velocidad y resistencia para evadir el fuego enemigo, entrando en una especie de guerra de guerrillas. En una ocasión, los soldados siguieron a una multitud de 1000 emúes. Pero al abrir fuego, la mayoría escapó y solo unas 25 aves murieron. Ante esta derrota, el mando central de los emúes canceló las grandes concentraciones y dispersó a las aves en grupos pequeños, dificultando su localización y ataque. Incluso los intentos de usar ametralladoras montadas en camiones fallaron. El terreno irregular permitía a los emúes superar a los vehículos, y apuntar con precisión era casi imposible. Se reportó incluso un emú que embistió un camión, provocando que el vehículo perdiera el control y chocara contra un árbol. Un ataque kamikaze inesperado. El público y la prensa comenzaron a criticar la operación, tachándola de costosa y cruel. Finalmente, el gobierno decidió cancelar la campaña militar. Para entonces, los soldados habían gastado cerca de 10.000 balas y solo habían eliminado menos de 1000 emúes. La guerra había resultado ser un fracaso caro y humillante para las fuerzas humanas. En una sesión del Parlamento, un miembro sugirió sarcásticamente que se otorgaran medallas a los soldados. Otro replicó que esas medallas debían ser para los emúes, quienes habían demostrado ser los verdaderos vencedores.
Tras la retirada militar, los problemas se solucionaron con la construcción de mejores cercas y con programas de control poblacional. Hoy en día los emúes siguen siendo abundantes en Australia, tan fuertes y legendarios como siempre. Así concluye esta extraña pero fascinante historia, que nos recuerda que la naturaleza tiene sus propias reglas y que incluso la tecnología humana no siempre es suficiente para imponerse. ¿Quieres que hablemos sobre otra batalla insólita o conflicto histórico? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte para nuevos episodios cada semana. Gracias por acompañarnos en Mundo Enfrentado.